Mi familia les dijo a todos que había fracasado. Me senté en silencio en la ceremonia de graduación de mi hermana, escuchando a mis padres repetir a cada familiar que venía a felicitarlos. Sí. Estamos muy orgullosos de Fernanda. Adriana no terminó sus estudios, ya saben cómo es. Nunca fue tan brillante como su hermana. Veía la sonrisa triunfante de Fernanda cada vez que escuchaba esas palabras, saboreando cada momento de gloria, mientras yo permanecía invisible en mi asiento al fondo del auditorio. Lo que ninguno de ellos sabía era que llevaba una carta en mi mochila que desmentiría por completo esa mentira. Los susurros se extendieron por las filas de asientos como una plaga. Pobre Adriana, oí murmurar a la tía Rosa. Siempre ha sido la menos afortunada de nosotras dos. Mi madre asintió dramáticamente, interpretando a la perfección su papel de madre sufrida con una hija con problemas. Fernanda sonreía radiante desde el escenario, luciendo su toga de graduación como una corona. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me guiñó un ojo con picardía. Entonces cogí el móvil y marqué un número. La persona al otro lado confirmó lo que necesitaba oír. Sí, doctora Adriana. Su ceremonia de reconocimiento está confirmada para mañana a las 10. Soy Adriana Morales, tengo 26 años y durante los últimos 3 años, mi familia ha construido una narrativa perfecta sobre mi supuesto fracaso. Mientras Fernanda estudiaba magisterio en la universidad local, desaparecí misteriosamente de sus vidas, visitándolas solo en ocasiones especiales. Mis padres, Eduardo y Patricia, encontraron en mi ausencia la excusa perfecta para alimentar su historia. Que su hija mayor había abandonado la escuela, que yo trabajaba en empleos sin futuro, que era una constante decepción. La verdad era tan diferente que casi me hizo reír. Lo que estaba a punto de revelar no solo desmentiría sus mentiras, sino que también expondría a toda la familia la profunda traición que me habían cometido. La historia de esta traición familiar comenzó hace 3 años, cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Tras graduarme con honores de la Facultad de Medicina, recibí una beca completa para especializarme en cirugía cardiovascular en Londres. Era la oportunidad de mi vida, algo con lo que había soñado desde niña. Cuando se lo conté a mi familia, su reacción fue devastadora. En lugar de celebrar mi logro, mi madre rompió a llorar. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, me gritó. Fernanda está a punto de empezar la universidad. Necesita nuestro apoyo económico y emocional. No puedes abandonarnos ahora. Mi padre fue aún más directo. Si te vas, no esperes que mantengamos tu carrera en secreto. La gente preguntará dónde estás y les diremos la verdad, que elegiste irte en lugar de apoyar a tu hermana. No entendí bien a qué se refería hasta que Fernanda, con una sonrisa que ahora reconozco como pura travesura, añadió: además, mamá y papá necesitan centrarse en mí ahora mismo. Siempre has sido muy independiente, Adriana. Es hora de que tenga mi momento. Esa noche, mientras empacaba a escondidas mis cosas más importantes, oí a mis padres discutir en la sala. «Es mejor así», dijo mi madre. Siempre nos preguntaban por qué Adriana era tan estudiosa, por qué siempre sacaba mejores notas que Fernanda. Ahora que ya no está, Fernanda puede brillar con luz propia. Mi padre asintió. Y si alguien pregunta dónde está Adriana, simplemente diremos que no soportó la presión de la escuela. Nadie tiene por qué saber de Londres ni de medicina. Fue la primera vez que comprendí de verdad quién era mi familia. No solo estaban dispuestos a mentir sobre mis logros, sino que también planeaban sabotear mi reputación para beneficio de Fernanda. La traición no fue solo su incapacidad para apoyar mi sueño, fue su disposición a destruir mi imagen pública, para crear una narrativa en la que su hija favorita era la única exitosa. Durante los siguientes 3 años en Londres, mantuve un contacto mínimo con ellos, llamadas esporádicas en las que fingía estar bien, sin revelar jamás detalles de mi vida real. Mientras tanto, me especialicé en cirugía cardiovascular en uno de los hospitales más prestigiosos de Europa. Publiqué investigaciones en revistas médicas internacionales y desarrollé una técnica quirúrgica pionera que revolucionaba el campo. Regresé a México no solo como médico, sino como un especialista de renombre mundial. Pero ellos no sabían nada de esto. En sus mentes, yo seguía siendo la hija fracasada que se había escapado de casa porque no soportaba la presión. Fernanda, a su vez, se había convertido en la orgullosa maestra de primaria, el centro absoluto del universo familiar. Cada logro suyo, por pequeño que fuera, se magnificaba hasta alcanzar proporciones épicas. Cada mención de mi nombre venía acompañada de suspiros de decepción e historias inventadas sobre mis supuestos fracasos. La ceremonia de Fernanda continuó mientras yo observaba el espectáculo desde mi asiento. Los discursos sobre el brillante futuro de los nuevos educadores, los aplausos de las familias, las fotos interminables. Mi madre no dejaba de tomarse selfies con Fernanda y las publicaba inmediatamente en Facebook, con subtítulos como
mi hija exitosa y bendecida con una hija que realmente valoraba la educación. Sabía que todo cambiaría al día siguiente. El hospital más prestigioso de la ciudad me había invitado a una ceremonia de reconocimiento a mi investigación. Varios medios de comunicación estarían presentes, incluyendo el canal de noticias favorito de mis padres. La doctora Adriana Morales, cirujana cardiovascular formada en Londres, estaba a punto de recibir un reconocimiento nacional por sus contribuciones a la medicina mexicana. Fernanda bajó del escenario radiante, corriendo hacia mis padres para abrazarlos. «¡Lo logramos!», gritó eufórica. Mi madre lloró de emoción cuando mi padre la abrazó. La familia perfecta, celebrando a la hija perfecta, mientras la oveja negra observaba desde las sombras. Pero las sombras estaban a punto de convertirse en el centro de atención, y la oveja negra estaba a punto de revelar que, en realidad, era el lobo. La fiesta de posgrado fue en casa de mis padres. Toda la familia acudió a celebrar el gran logro de Fernanda. Mientras ella posaba para innumerables fotos con su diploma, yo me quedé en un rincón, observando cómo cada conversación inevitablemente derivaba en comparaciones entre las dos hermanas. Fernanda siempre fue la más dedicada, comentó el tío Miguel alzando su copa. Adriana, en cambio, dejó la frase en el aire con una sonrisa compasiva. Mi prima Lucia se me acercó con esa expresión de falsa compasión que había aprendido a reconocer. Adriana, ¿cómo estás? Hacía tanto tiempo que no sabíamos de ti. Mamá dijo que has tenido algunos problemas. Pronunció la palabra problemas en voz baja, como si fuera una enfermedad contagiosa. Sonreí serenamente y respondí, «Estoy muy bien, Lucia. Mañana sabrás exactamente qué también». Su confusión era evidente, pero antes de que pudiera preguntar más, Fernanda me llamó desde el centro de la habitación. «Todos, por favor, presten atención». Fernanda se subió a una silla con una copa de champán en la mano. «Quiero agradecerles a mis padres por todo su apoyo. Sé que no ha sido fácil para ustedes, sobre todo después de, bueno, ya saben». Su mirada me encontró entre la multitud con una sonrisa cargada de veneno. «Sé que algunos hermanos pueden ser una decepción, pero tú nunca dejaste que eso te desanimara. Siempre creíste en mí, incluso cuando otros en esta familia eligieron caminos más inciertos». El silencio en la habitación era ensordecedor. Todas las miradas se posaron en mí, esperando mi reacción. Mi madre bajó la mirada, avergonzada, pero reacia a contradecir a su hija favorita. Mi padre carraspeó, incómodo, pero no dijo nada en mi defensa. Era el momento perfecto para anunciarlo. Pero algo en mi interior decidió esperar. La venganza sería mucho más dulce si llegaba cuando se sintieran completamente seguros de su relato. En lugar de confrontarla, me acerqué a Fernanda y levanté mi copa. «Tienes razón, hermana. Todos seguimos caminos diferentes. Algunos más largos, otros más cortos, pero todos llegamos a donde debemos estar». Brindé por ella, manteniendo el contacto visual mientras bebía. Su expresión triunfal vaciló un instante, como si detectara algo peligroso en mi tono. Pero la euforia de la celebración la distrajo rápidamente. Mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre, se acercó después del brindis. Era la única de la familia que siempre había sido bastante neutral con sus dos nietas. «Adriana, hace años que no hablo contigo en serio. ¿Qué has estado haciendo exactamente? Tus padres son muy vagos cuando preguntan por ti». Sus ojos brillaban con genuina curiosidad, no con la morbosa curiosidad que había visto en otros familiares. «He estado estudiando, tía Carmen. Estoy trabajando duro en algo que me apasiona». Le guiñé un ojo. «Mañana por la mañana pon el canal 5, pondrán algo que te interesará». Frunció el ceño confundida, pero antes de que pudiera insistir, mi madre interrumpió la conversación. «Carmen, ven aquí. Quiero que conozcas a la maestra de Fernanda. Es una mujer extraordinaria». Mi madre literalmente agarró el brazo de mi tía para apartarla de mí. El patrón era claro. Cualquier conversación que me hubiera dado prominencia era inmediatamente saboteada. Era como si mi familia hubiera desarrollado un sistema perfecto para mantenerme invisible y marginada. La velada continuó en la misma tónica. Fernanda era el centro del universo, recibiendo innumerables felicitaciones, regalos y promesas de oportunidades laborales. Me mencionaron solo como un punto de comparación negativo, un ejemplo de lo que no se debe hacer en la vida. Escuché al menos 5 versiones diferentes de mi supuesto fracaso, que había abandonado la universidad por depresión, que tenía problemas con las drogas, que me había ido del país porque no encontraba trabajo, que vivía en la pobreza. La creatividad de mi familia para inventar desgracias sobre mi vida era realmente impresionante. Cada historia era más dramática que la anterior, y Fernanda las escuchaba todas con una satisfacción que ya no se molestaba en ocultar. Era como si cada mentira sobre mi fracaso aumentara su propia gloria. El contraste entre la hija exitosa y la fracasada hacía sus logros aún más impresionantes. Alrededor de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían marchado,
Me encontré sola en la cocina con mis padres. Era el primer momento de intimidad que habíamos tenido en toda la noche. Mi madre lavaba los vasos mientras mi padre guardaba las sobras. El silencio entre nosotros era denso, cargado de años de mentiras y resentimiento no expresado. Adriana, dijo mi madre finalmente, sin apartar la vista de los platos. Sé que esta noche ha sido difícil para ti, pero esperamos que entiendas que Fernanda merece su momento de gloria. Ha trabajado duro para llegar hasta aquí. Su tono era condescendiente, como si le explicara algo obvio a una niña pequeña. Mi padre añadió desde la nevera. Todos tenemos destinos diferentes en la vida, hija. No todos podemos tener el mismo éxito. Lo importante es que te sientas cómoda con tus decisiones. Sus palabras resumaban falsa sabiduría y fingían compasión. Era evidente que habían ensayado la conversación, probablemente anticipando que me sentiría mal después de la celebración. Los miré a ambos con una calma que los desconcertó. Tienes razón, todos tenemos destinos diferentes, y mañana descubrirás el mío. Me despedí con un beso en cada mejilla, dejándolos con caras de confusión, pero sin darles oportunidad de hacer más preguntas. Mientras caminaba hacia la puerta, oí a mi madre susurrarle a mi padre. ¿Qué quiso decir con eso? Esa noche, en mi hotel, preparé cuidadosamente mi estrategia para el día siguiente. Había planeado cada detalle durante meses. El secreto que había guardado durante 3 años estaba a punto de estallar como una bomba nuclear en medio de la narrativa familiar perfecta. Revisé los artículos de prensa que ya tenía preparados, las entrevistas que había concedido a los medios y el discurso que pronunciaría en la ceremonia de reconocimiento. La doctora Adriana Morales, especialista en cirugía cardiovascular y graduada con honores del Imperial College de Londres, creadora de una técnica quirúrgica revolucionaria, estaba a punto de ser reconocida como una de las médicas más prometedoras de su generación. Los mismos periódicos que publicarían esta noticia mañana serían leídos por toda mi familia, incluyendo a mis padres y a Fernanda. Pero eso fue solo el principio. Se había puesto en contacto personalmente con varios familiares, invitándolos a ver las noticias de la mañana. Habrá algo relacionado con nuestra familia, les dijo con misterio. La curiosidad humana es poderosa, y sabía que estarían pegados al televisor. También había preparado una serie de documentos que probarían no solo mis logros académicos y profesionales, sino también las mentiras que mi familia había construido sobre mi ausencia. Tenía capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales donde mis padres insinuaban mi fracaso, testimonios de familiares que escucharon de primera mano las historias inventadas y una cronología detallada de cómo se desarrolló la traición a lo largo de 3 años. La venganza que había planeado no consistía solo en revelar la verdad sobre mis logros. Se trataba de exponer sistemáticamente cómo mis padres habían decidido destruir mi reputación para beneficiar a mi hermana. Se trataba de demostrar que la familia perfecta que construyeron se basaba en mentiras, manipulación y favoritismo tóxico. Esa noche me dormí con una sonrisa. Tras 3 años de silencio y humillación, por fin había llegado el momento de que mi familia afrontara las consecuencias de su traición. Mañana, la hija fracasada se convertiría en la doctora de renombre, y los orgullosos padres en los mentirosos desenmascarados. El despertador sonó a las 6 de la mañana. Era el día en que revelaría mi secreto al mundo. La mañana del reconocimiento amaneció perfecta. Mientras me preparaba en el hotel, recibí llamadas de confirmación del hospital, la prensa y la universidad organizadora del evento. Todo estaba listo para la ceremonia de las 10:00 a.m. Me puse mi mejor traje negro, el mismo que usé para defender mi tesis doctoral en Londres, y revisé por última vez los documentos que había preparado para la ocasión. A las 8 de la mañana, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes. El primero era de mi tía Carmen. Adriana, acabo de ver el anuncio en el periódico. ¿Eres tú la doctora que van a examinar hoy? El segundo era de mi prima Lucía. ¿Es cierto lo que dicen en la tele? ¿Desde cuándo eres médica? Los mensajes no paraban de llegar, uno tras otro, de familiares que habían visto los avances del programa matutino. El programa comenzó con una breve introducción sobre los logros médicos mexicanos en el extranjero, mencionando específicamente mi nombre y mi especialización en Londres. Fue exactamente como lo había planeado. La información se filtraba lentamente, creando expectación y confusión en mi familia antes de la revelación completa. Llegué al hospital a las 9. El auditorio principal estaba decorado con flores y pancartas de las instituciones médicas más importantes del país. Los reporteros ya estaban preparando sus equipos y pude ver las cámaras del Canal 5, el mismo canal que mis padres veían con devoción cada mañana. El director del hospital me recibió personalmente, expresando su honor de tener a un especialista de mi calibre, representando a la medicina mexicana a nivel internacional. Doctor Morales, me dijo el director mientras caminábamos hacia el auditorio,
Su trabajo en cirugía cardiovascular ha sido verdaderamente extraordinario. La técnica que desarrolló en Londres ya se está implementando en hospitales de Estados Unidos y Europa. Es un honor para nosotros reconocer a un compatriota de su calibre. Sus palabras fueron captadas por las cámaras que nos siguieron hasta nuestros asientos. Mientras tanto, en casa de mis padres, supe que el caos había comenzado. Mi madre tenía la costumbre de ver las noticias de la mañana mientras desayunaba, probablemente aún eufórica por el éxito de la celebración de Fernanda la noche anterior. El presentador había mencionado mi nombre completo durante la introducción del programa, y era imposible que no lo hubieran notado. Mi teléfono no paraba de vibrar. Esta vez era un mensaje de mi padre. Adriana, necesitamos hablar urgentemente. ¿Qué pasa? ¿Por qué mencionan tu nombre en las noticias? Respondí con un simple mensaje. Todo se aclarará en unos minutos. Están transmitiendo en vivo desde el hospital. No añadí nada más, saboreando la ansiedad que sabía que mis palabras provocarían. La ceremonia comenzó exactamente a las 10:00 am. El auditorio estaba abarrotado de médicos, estudiantes de medicina, funcionarios de salud y periodistas. En la primera fila estaban las familias de los médicos homenajeados. Había dejado esos asientos vacíos deliberadamente. Mientras otros colegas estaban acompañados por sus seres queridos, mi soledad era un recordatorio silencioso pero poderoso de la traición familiar que había sufrido. El anfitrión de la ceremonia comenzó con breves agradecimientos, dando paso al evento principal. Hoy tenemos el honor de honrar a los médicos mexicanos que se han distinguido internacionalmente, elevando el nombre de nuestro país a los más altos niveles de la medicina mundial. Con cada frase, sabía que la tensión en casa de mis padres aumentaba exponencialmente. Finalmente, llegó mi turno. Es un honor especial para nosotros honrar a la doctora Adriana Morales, especialista en cirugía cardiovascular formada en el Imperial College de Londres. La doctora Morales revolucionó las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas para la reparación de válvulas cardíacas, y su investigación ha sido publicada en las revistas médicas más prestigiosas del mundo. Me levanté de mi asiento cuando las cámaras me enfocaron. Todo el auditorio se puso de pie en una ovación. Subí al podio con la confianza que me habían dado 3 años de excelencia académica. En ese momento, supe que mis padres estaban viendo la transmisión en vivo, probablemente con la boca abierta, comprendiendo finalmente la enormidad de sus mentiras. La doctora Morales, continuó la presentadora, se ha distinguido no solo por su excelencia clínica, sino también por su dedicación a la investigación. Su técnica innovadora ya salva vidas en hospitales de 3 continentes. Es un ejemplo de cómo los médicos mexicanos pueden competir y liderar el panorama médico mundial. Subí al escenario y recibí el premio. Era una placa de cristal grabada con mi nombre y los logotipos de las instituciones patrocinadoras. Pero más importante que el objeto físico era lo que representaba: la reivindicación total de mis decisiones, la prueba irrefutable de que todo lo que mi familia había dicho sobre mí era una mentira inventada para beneficiar a Fernanda. Cuando llegó el momento de mi discurso, miré directamente a las cámaras. Sabía que mis palabras serían escuchadas no solo por el público médico, sino por todos mis familiares que veían la transmisión. Quiero agradecer a todas las instituciones que hicieron posible mi formación. Los últimos 3 años en Londres han sido difíciles, sobre todo porque significaron estar lejos de mi familia durante el periodo más importante de mi carrera. Mi voz era clara y controlada. Hubo momentos en que el sacrificio personal me pareció demasiado grande. Momentos en que extrañé estar presente en eventos familiares, en celebraciones importantes, pero sabía que este era el camino correcto para contribuir significativamente a la medicina mexicana. Cada palabra era una puñalada al corazón de las mentiras de la familia. A veces, continué, las familias no comprenden las decisiones que tomamos. A veces interpretan nuestros sacrificios como fracasos, nuestras ausencias como abandono, pero el tiempo siempre revela la verdad. Estoy aquí hoy no solo en reconocimiento a mi labor, sino como prueba de que vale la pena perseguir nuestros sueños, incluso cuando nuestros seres queridos no los comparten, ni los comprenden. El público aplaudió efusivamente. En las primeras filas, vi lágrimas en los ojos de algunos de mis compañeros, quienes comprendían el sacrificio personal que implicaba especializarse en el extranjero, pero pensaba en las lágrimas de humillación que probablemente corrían por el rostro de mi madre en ese momento, y en la expresión de absoluta sorpresa que debió mostrar Fernanda al darse cuenta de que su momento de gloria había quedado completamente eclipsado. Después de la ceremonia, me rodearon periodistas para entrevistarme personalmente. Un reportero de Canal 5, el mismo canal que mis padres veían todas las mañanas, me preguntó por mi familia. Doctor Morales, debe estar muy orgulloso de representar a México en el extranjero. ¿Su familia lo ha apoyado durante todo este proceso? Fue la pregunta perfecta para completar mi venganza. Sonreí con serenidad. Mi familia tiene sus propias prioridades y celebraciones. Ayer, por ejemplo, mi hermana menor se graduó de maestra,
Y fue una celebración hermosa. Cada uno tiene su propio camino en la vida. Mi respuesta fue diplomática a primera vista, pero cualquiera que hubiera visto las noticias de la graduación de Fernanda el día anterior comprendería de inmediato el contraste entre ambos eventos. Es interesante. Añadí con una sonrisa que no me llegó a los ojos. ¿Cómo pueden cambiar las percepciones cuando se revela información completa? A veces, las familias crean narrativas sobre sus miembros basándose en información limitada. Hoy espero que esas narrativas se actualicen con los hechos reales. La entrevista se emitió en el noticiero del mediodía. Para entonces, mi teléfono ya estaba inundado de mensajes de familiares, amigos de la infancia y personas que llevaban años escuchando las historias de mi supuesto fracaso. El secreto más poderoso por fin había sido revelado, y las consecuencias apenas empezaban. Mi teléfono sonó sin parar toda la tarde. Cada llamada era de un familiar diferente, y cada mensaje reflejaba el nivel de conmoción y confusión que mi revelación había causado. Pero curiosamente, ni una sola llamada era de mis padres ni de Fernanda. Su silencio era más elocuente que cualquier disculpa que hubieran intentado. La primera en llamar fue mi tía Carmen, con la voz temblorosa por la emoción y la confusión. Adriana, no entiendo nada. ¿Cuánto tiempo llevas siendo médica? ¿Por qué Patricia y Eduardo nos dijeron que tenías dificultades en la escuela? Tu madre me dijo específicamente el mes pasado que habías dejado la universidad y estabas trabajando en empleos temporales. Su incredulidad era genuina, y pude percibir en su voz el momento exacto en que empezó a atar cabos sobre la magnitud de las mentiras. Tía Carmen, me gradué de medicina hace 4 años con honores. Luego recibí una beca completa para especializarme en Londres. Llevo 3 años trabajando en cirugía cardiovascular. Nunca he abandonado los estudios. Nunca he tenido problemas académicos. Y definitivamente, nunca he tenido un trabajo temporal. Mi voz era tranquila, casi clínica, mientras desmontaba sistemáticamente cada mentira que mi familia había construido. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pero, ¿por qué mentirían sobre algo así? ¿Por qué se inventarían una historia tan terrible sobre ti? La pregunta era ingenua, pero comprensible. Carmen aún no podía comprender el nivel de manipulación del que eran capaces mis padres. Esa es una pregunta que tendrás que hacerles, respondí. Pero te aseguro que sabían exactamente lo que hacía. Les hablé de la beca, de mi carrera, de mis logros. Decidieron deliberadamente crear una narrativa diferente. Dejé que esas palabras se asentaran antes de continuar. La verdadera pregunta es, ¿qué ganaban inventando una historia sobre mi fracaso? Carmen permaneció en silencio, pero pude percibir el momento de comprensión. Fernanda, susurró. Querían que Fernanda fuera la única exitosa. Querían eliminar cualquier comparación. Su voz ahora tenía un tono de disgusto que no había estado presente al principio de la conversación. Las horas siguientes trajeron llamadas similares. Mi primo David, que había escuchado las lamentaciones de mis padres sobre mi fracaso durante años, ahora exigía una explicación. Adriana, no entiendo. En la última reunión familiar, tu padre nos dijo que tuviste una crisis nerviosa y por eso dejaste la escuela. ¿Fue todo mentira? Su indignación era palpable. Mi prima Lucía, que me había hablado con lástima la noche anterior, ahora se sentía humillada por haber participado sin querer en la farsa. Me siento muy mal por cómo te traté ayer. Tu madre siempre nos decía que lo estabas pasando mal, que tenías problemas con las drogas, que no podías mantener un trabajo. Nunca imaginé que pudieras mentir con tanta precisión. Cada conversación era otra puñalada al corazón de la reputación de la familia. Cada pariente que llamaba no solo se enteraba de la verdad sobre mis logros, sino que también comenzaba a cuestionar profundamente la honestidad e integridad de mis padres. La traición no era solo contra mí. Habían mentido deliberadamente a toda la familia durante años. Pero el golpe más devastador llegó cuando mi abuela paterna, una mujer de 80 años que era la respetada matriarca de toda la familia, me llamó entre lágrimas. Adriana, mi querida nieta, no puedo creer lo que oigo. Tu padre vino a mi casa hace 2 meses y me pidió un préstamo porque, según él, necesitaban apoyarte económicamente después de que tus problemas te impidieran trabajar. Le di $500 de mi jubilación para ayudarte. La revelación me dejó sin aliento. No solo habían mentido sobre mi situación, sino que también habían usado esas mentiras para extorsionar a mi abuela. Abuela, nunca he necesitado ayuda financiera. Trabajo como cirujano en Londres y gano un sueldo excelente. Nunca les he pedido dinero a mis padres, y ellos nunca me lo han enviado. El llanto de mi abuela se intensificó. ¿Cómo pudieron mentir así? ¿Cómo pudieron usar tu nombre para sacarme dinero cuando te va bien? Su voz se quebró por completo. Deshonraron el apellido, Adriana. Mintieron a sus propios padres y hermanos durante años. Esa noche, al revisar todos los mensajes y llamadas que había recibido, me di cuenta de que mi venganza había superado mis expectativas más descabelladas. No solo había expuesto mis logros y sus mentiras, sino que también había revelado un patrón de manipulación y engaño mucho más profundo de lo que jamás imaginé. La historia cobró vida propia en las redes sociales de la familia.
Mis familiares empezaron a compartir las diferentes versiones de mi fracaso que habían escuchado de mis padres, dándose cuenta de que eran incoherentes y claramente inventadas. Algunos recordaban momentos específicos en los que mis padres se mostraron especialmente dramáticos con mi situación, y ahora esos recuerdos adquirían un significado completamente diferente. Mi prima Elena publicó en el grupo familiar de WhatsApp: "Estoy mirando fotos de la reunión del año pasado y me di cuenta de que Eduardo y Patricia no dejaron hablar a Adriana en toda la noche. Cada vez que alguien le hacía una pregunta, la interrumpían y cambiaban de tema. Ahora entiendo por qué". El mensaje recibió decenas de respuestas de familiares que empezaron a recordar un comportamiento similar. El tío Miguel escribió: "Me pareció extraño que una niña tan inteligente como Adriana tuviera tantos problemas. Siempre fue la más estudiosa de todas sus nietas, pero Patricia insistía tanto en la historia que nunca la cuestioné". La revelación estaba provocando que toda la familia reflexionara sobre años de interacción desde una nueva perspectiva. Pero lo más gratificante fue el mensaje que recibí de Fernanda a las 10 de la noche. Era largo, desesperado y con un tono completamente distinto a la arrogancia que había mostrado la noche anterior. "Adriana, tenemos que hablar. Esto se está saliendo de control. La familia nos ha estado llamando todo el día exigiendo explicaciones. Mamá llora sin parar y papá está furioso. No entendieron que hicieras algo así. Pensaron que eras médica general, no una especialista con reconocimiento internacional. Por favor, llámame. Tenemos que resolver esto". Su mensaje me hizo reír. Incluso mientras intentaba disculparse, Fernanda no pudo evitar revelar más sobre la traición de la familia. "Pensaban que eras médico general". Esta frase confirmó que mis padres sabían perfectamente que yo era médico, pero habían optado por minimizar y distorsionar mis logros para no competir con los de su hija favorita. No le respondí a Fernanda. Su momento de pánico fue justo lo que esperaba, pero la venganza aún no había terminado. Al día siguiente, llegaron las verdaderas consecuencias, cuando la historia empezó a extenderse más allá del círculo familiar inmediato. A la mañana siguiente llegaron las consecuencias que llevaban 3 años esperando. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era mi madre, y su voz era completamente distinta a todo lo que le había oído. No había arrogancia ni condescendencia, solo puro pánico. "Adriana, por favor, tienes que ayudarnos. Esto se ha convertido en un escándalo. Toda la familia está furiosa con nosotros. Tu abuela dijo que no nos volvería a hablar". Su voz se fue apagando mientras continuaba. "Los vecinos nos vieron en las noticias anoche. Y ahora todos saben que mentimos sobre ti. La señora García, de al lado, vino esta mañana a preguntarme si era cierto que nos inventábamos historias sobre tu fracaso. No sé qué responderte, Adriana. No sabía que ibas a hacer esto público". La escuché llorar varios segundos antes de responder. Mi voz era fría, controlada, sin rastro de la compasión que probablemente esperaba. "¿No sabías, madre, que lo lograría, que la verdad saldría a la luz, o que las mentiras que te has inventado tendrían consecuencias?". Cada pregunta era como una bofetada verbal. "No pretendíamos hacerte daño", sollozó. "Solo queríamos que Fernanda tuviera su momento. Siempre fuiste tan brillante que se sentía inferior. Pensábamos que si la gente no conocía tus logros, Fernanda podría brillar por sí sola". Su explicación fue justo la confirmación que necesitaba. Habían saboteado mi reputación deliberadamente por envidia y favoritismo. Así que decidieron destruir mi imagen para construir la suya. Dije con una calma que la aterrorizó más que cualquier grito. "¿Y creyeron que nunca me daría cuenta? ¿Que les permitiría seguir mintiendo para siempre?". Mi pausa fue deliberada. "¿Cuánto dinero ganaron con mi abuela usando mi nombre?". El silencio al otro lado de la línea era absoluto. Finalmente, con una voz apenas audible, admitió: $500, pero eran para los gastos de Fernanda, no los nuestros. Y pensamos que estarías bien en Londres y que no necesitarías que tu familia supiera cada detalle de tu vida". "Los detalles", repetí con sarcasmo. "Te refieres a mis logros académicos, mi experiencia médica, mi reconocimiento internacional. Esos detalles que decidieron ocultar para que su hija favorita no se sintiera eclipsada". Mi voz se endureció. "Y de paso, engañaron a mi abuela, fingiendo que necesitaba ayuda financiera". Mi padre contestó el teléfono. Su voz tenía ese tono autoritario que usaba cuando quería terminar conversaciones incómodas. "Adriana, basta. Lo hecho está. Ahora tenemos que pensar en cómo resolver esta situación familiar. No puedes seguir castigándonos por decisiones pasadas. Fernanda está destrozada. Su madre no para de llorar y toda la familia está dividida. Su intento de hacerme sentir culpable por las consecuencias de sus actos fue la gota que colmó el vaso. ¿Tengo que arreglar esto? ¿Tengo que sentirme mal porque estás enfrentando las consecuencias de 3 años de mentiras sistemáticas?". Mi voz se alzó por primera vez en la conversación. "No, papá. Tú creaste este problema y sufrirás las consecuencias. La familia necesita unidad", insistió. "Los errores del pasado no pueden destruir años de relaciones familiares. Fernanda te necesita. Somos su familia". Su táctica de chantaje emocional era predecible, pero patética. "La familia necesita honestidad", respondí con firmeza.
Algo que decidiste que no importaba tratándose de mí. Y Fernanda no me necesita. Lo que necesitaba era que desapareciera para que ella brillara con luz propia. Felicidades. Lo has logrado durante 3 años. Ahora tienes que vivir con el hecho de que la verdad es más poderosa que tus mentiras. Colgué el teléfono inmediatamente. No me dejaría manipular para sentir lástima por ellos. Habían tomado decisiones calculadas y crueles, y ahora tenían que afrontar las consecuencias. En las horas siguientes, la situación empeoró exponencialmente. Mi tía Carmen había organizado una reunión familiar de emergencia para esa tarde, convocando a todos los tíos, tías, primos y familiares cercanos. El lema oficial era aclarar la situación con Adriana, pero todos sabían que, en realidad, se trataba de una demanda familiar contra mis padres. Mi primo David me llamó desde la oficina para informarme de la reunión. Adriana, la familia está dividida. Los más pequeños están furiosos con sus padres por mentir. Los mayores están confundidos y quieren explicaciones. Tu abuela está tan molesta que dice que va a cambiar el testamento para eliminar a tu padre como beneficiario principal. Su voz era urgente. ¿Vienes a la reunión? No, respondí sin dudar. Crearon este problema sin consultarme. Pueden resolverlo sin mi intervención. Mi presencia solo les daría la oportunidad de manipular la situación y hacerse la víctima. Mi decisión fue estratégica. Mi ausencia los obligaría a afrontar las consecuencias sin poder usar mi presencia como distracción. La reunión familiar se celebró sin mí, pero recibí relatos detallados de varios primos presentes. Según David, fue un completo desastre para mis padres. Mi abuela los confrontó directamente por el dinero que les había dado, basándose en mentiras. Mi tía Carmen exigió una explicación de por qué habían manchado mi reputación intencionalmente. El tío Miguel preguntó cuántas otras mentiras habían dicho sobre otros familiares. Fernanda intentó defender a nuestros padres, pero según Lucía, sus argumentos solo empeoraron la situación. Dijo que tomaste esas decisiones para protegerla, porque siempre se sintió inferior académicamente. Básicamente admitió que toda la familia sabía que era menos capaz que tú, y por eso necesitaba que inventaran historias sobre su fracaso. El resultado de la reunión fue devastador para mis padres. La familia había votado oficialmente en contra de sus acciones. Mi abuela anunció que no los recibiría en su casa hasta que se disculparan públicamente y me compensaran por el dinero que habían recibido con engaños. Varios tíos y primos declararon que no asistirían a eventos familiares si mis padres mantenían su versión de los hechos. Pero el desenlace más satisfactorio llegó cuando supe que la historia había llegado al círculo social de Fernanda. Sus compañeros de universidad, que habían celebrado con ella la noche de graduación, ahora sabían la verdad sobre su hermana fracasada. El contraste entre la recién nombrada profesora y el cirujano cardiovascular de renombre internacional era imposible de ignorar. Según mi prima Elena, quien conocía a varias amigas de Fernanda, la reacción fue inmediata y brutal. Sus amigas le preguntan por qué nunca mencionó que tenía una hermana médica tan exitosa. Algunas insinúan que toda la familia miente y manipula. Fernanda intenta controlar el daño, pero cada explicación que da la hace quedar peor. La venganza funcionó a la perfección. No solo expuso las mentiras y restauró mi reputación, sino que también generó consecuencias sociales reales y duraderas para quienes participaron en la traición. Mi familia había cimentado su posición social sobre mentiras, y ahora esas mentiras se habían derrumbado públicamente. Esa noche, mientras cenaba sola en el hotel, reflexioné sobre los acontecimientos de los últimos 2 días. La hija fracasada se había convertido en la doctora exitosa. Los orgullosos padres se habían convertido en mentirosos desenmascarados. Y la hermana favorita se había convertido en la beneficiaria de un escándalo familiar. La justicia se había impartido de la manera más dulce posible, a través de la simple y devastadora verdad. 3 meses después de la revelación, las consecuencias de la traición familiar transformaron por completo el panorama de nuestras relaciones. Al regresar a Londres para continuar mi trabajo en el hospital, dejé atrás a una familia fracturada que finalmente comprendió el verdadero costo de sus mentiras. Mi reputación profesional se consolidó aún más tras este reconocimiento. El hospital londinense me ofreció un puesto fijo como jefe del departamento de cirugía cardiovascular, lo que me convirtió, a mis 26 años, en uno de los especialistas más jóvenes en alcanzar este puesto. Semanalmente recibía ofertas de trabajo de hospitales de Estados Unidos, Canadá y Australia. Mi futuro profesional era prometedor, cimentado en logros concretos y un reconocimiento genuino. Mi familia, por otro lado, enfrentó las consecuencias a largo plazo de sus decisiones. Mis padres habían perdido para siempre el respeto de su familia extendida. Se organizaban reuniones familiares sin su participación, y cuando asistían, eran tratados con frialdad educada pero distante. La confianza que habían construido durante décadas se había desintegrado por completo. Mi abuela cumplió su amenaza de cambiar su testamento. En lugar de dejarle la casa familiar a mi padre,
como se había planeado originalmente. Yo era ahora la principal beneficiaria. Una nieta que honra el apellido merece más que una que lo mancha con mentiras, declaró durante una reunión familiar a la que no asistí, pero de la que recibí informes detallados. Fernanda enfrentó las consecuencias más inmediatas en su entorno social y profesional. Sus amigos de la universidad ya no la veían como la hija exitosa de una familia respetable, sino como la beneficiaria de un escándalo de manipulación familiar. Cuando solicitó ingreso a prestigiosas escuelas privadas, varios directores familiarizados con la historia la rechazaron, reacios a asociar sus instituciones con la deshonestidad de su familia. Según los relatos que recibí de mis primos, Fernanda había intentado desesperadamente reparar su imagen, diciéndole a cualquiera que la escuchara que desconocía las mentiras de mis padres. Pero la evidencia era abrumadora. Había participado activamente en las humillaciones públicas, saboreado cada momento de mi supuesto fracaso y aprovechado mi ausencia para brillar con luz propia. Mis padres dejaron de intentar contactarme después del primer mes. Mis números de teléfono cambiaron. Mi dirección en Londres se mantuvo confidencial y dejé claro, a través de intermediarios familiares, que no tenía ningún interés en la reconciliación ni en una disculpa. El daño que habían causado durante 3 años no podía repararse con conversaciones incómodas ni lágrimas de cocodrilo. Mi tía Carmen se convirtió en una aliada inesperada, manteniéndome informada sobre la situación familiar sin presionarme para que nos reconciliáramos. Tu padre ha envejecido 10 años desde que todo esto salió a la luz, me informó durante una de nuestras llamadas mensuales. Tu madre apenas sale de casa porque no soporta las miradas de los vecinos. Y Fernanda, bueno, está descubriendo lo difícil que es mantener una reputación construida sobre mentiras. Pero el momento más gratificante llegó cuando recibí una carta formal de la Asociación Médica Mexicana, invitándome a impartir una conferencia en el Congreso Nacional de Cardiología. El tema propuesto era Excelencia Médica Mexicana en el escenario internacional, superando obstáculos familiares y sociales para el alcanzar metas profesionales. La ironía fue deliciosa. Me invitaron específicamente a hablar sobre cómo superar obstáculos familiares para alcanzar el éxito profesional. Mi historia personal se convirtió en un caso de estudio de perseverancia y excelencia a pesar de la falta de apoyo familiar. Lo que mis padres habían concebido como una humillación se convirtió en una plataforma para inspirar a otros profesionales. Acepté la invitación de inmediato. La conferencia se celebraría en la Ciudad de México, y sabía que tendría amplia difusión en círculos médicos y académicos. Era la oportunidad perfecta para cerrar oficialmente este capítulo de mi vida, no con una reconciliación, sino con una demostración definitiva de que el verdadero éxito siempre supera las mentiras familiares. Mi vida en Londres florecía en todos los sentidos. Más allá del éxito profesional, encontré una comunidad de colegas internacionales que valoraban mis contribuciones académicas y personales. Las relaciones que forjé se basaron en el respeto mutuo y la honestidad, algo que ahora valoro aún más después de años de manipulación familiar. Había iniciado una relación romántica con el Dr. James Patterson, un cardiólogo británico que admiraba tanto mi trabajo profesional como mi fortaleza personal. Cuando le conté toda la historia de la traición de mi familia, su reacción fue de incredulidad, seguida de admiración. No me imagino el nivel de carácter necesario para mantener la excelencia profesional mientras tu propia familia sabotea tu reputación, me dijo. Eres extraordinaria, Adriana. La diferencia entre una relación basada en la honestidad y el respeto y una familia construida sobre mentiras y favoritismo era clarísima. James celebró mis logros sin sentirse amenazado, apoyó mis decisiones profesionales sin intentar controlarme, y me valoró por quien realmente era, en lugar de una versión inventada de mi vida. Mientras tanto, en México, mi familia seguía enfrentando las repercusiones de sus decisiones. La historia se había extendido más allá del círculo familiar inmediato. En el pequeño pueblo donde vivían mis padres, todos sabían la verdad sobre la hija fracasada, que se convirtió en una cirujana exitosa. Los comentarios y las miradas en la calle eran recordatorios constantes de su deshonestidad. Fernanda finalmente consiguió trabajo, pero en una escuela pública de una zona económicamente deprimida, lejos de las prestigiosas instituciones donde soñaba trabajar. Su salario era mínimo, su reconocimiento social inexistente, y cada día tenía que afrontar la realidad de que su momento de gloria se había construido sobre la humillación de su hermana. El contraste no podría haber sido más perfecto. Mientras ella luchaba por mantener un puesto de nivel inicial en condiciones difíciles, yo dirigía un departamento en uno de los hospitales más prestigiosos del mundo. Mientras mis padres evitaban los eventos sociales por vergüenza, yo fui invitado a participar como ponente principal en congresos internacionales. No solo se había hecho justicia, sino que se había hecho con una perfección poética que ninguna venganza planeada habría logrado. Un año después de la revelación,
Recibí el informe familiar final que solicitaría. Mi primo David me informó que mis padres habían decidido mudarse a otra ciudad, incapaces de soportar la vergüenza social de su comunidad actual. Dijeron que necesitaban un nuevo comienzo, explicó. Pero todos sabemos que, en realidad, están huyendo de las consecuencias de lo que hicieron. Su escape fue la confirmación definitiva de que comprendían plenamente la magnitud de su traición. No se mudaban en busca de nuevas oportunidades. Huían de una comunidad que ahora los consideraba mentirosos y manipuladores. Su nuevo comienzo quedaría eclipsado para siempre por la certeza de haber destruido las relaciones familiares más importantes de sus vidas, por favoritismo y vanidad. Mi venganza fue completa. No necesité recurrir a mentiras, manipulación, ni ataques directos. Simplemente revelé la verdad y dejé que las consecuencias naturales de sus actos siguieran su curso. La familia que había decidido destruir mi reputación por el bien de su hija favorita ahora enfrentaba el aislamiento social y la pérdida de respeto que habían intentado imponerme. Mientras me preparaba para mi regreso definitivo a Londres tras mi discurso inaugural, reflexioné sobre la lección más importante de toda esta experiencia. La verdad siempre es más poderosa que las mentiras, por muy elaboradas o persistentes que sean. Mi familia lo apostó todo a una narrativa falsa, y cuando ésta se derrumbó, perdieron todo lo que realmente importaba: la confianza, el respeto y las relaciones familiares genuinas. Ellos eligieron la traición, yo elegí la excelencia. Ellos se basaron en mentiras, yo me basé en logros reales. Al final, la diferencia entre estas decisiones determinó no solo quién tenía razón, sino también quién tendría futuro. Mi futuro era brillante, internacional y lleno de posibilidades. El suyo era un recordatorio diario de que las mentiras familiares siempre tienen fecha de caducidad y que las consecuencias de la traición duran mucho más que cualquier beneficio temporal que pudieran haber obtenido. La hija fracasada triunfó por completo, y la familia perfecta resultó ser todo lo contrario. La justicia, administrada con frialdad y precisión quirúrgica, fue más satisfactoria que cualquier venganza emocional.